Luego, ¿qué pasa si tenemos ese mismo proceso con uso intensivo de la CPU, pero llega otro proceso interactivo, otro proceso corto, un proceso cortico, que simplemente desarrolla un poquito de uso de la CPU y ahí mismo se va a dormir? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Entonces, vamos a verlo, ¿cierto? Tenemos el proceso A, que es uso intensivo de la CPU, luego el proceso B, que es de interactivo, el cual solo se ejecuta por 20 milisegundos, es un proceso muy corto. Resulta que el proceso A inicia su ejecución y luego llega a B en el tiempo 100, ¿cierto? Ese es como el ejemplo que nos propone este sistema. Vamos a ver qué es lo que sucede, muchachos. Primero, digamos, llegó el proceso A, que lleva ejecutándose pues desde hace tiempo, entonces ya está en ese nivel bajo, ¿sí? Y en el tiempo C llega el proceso B. Al llegar al proceso B, ¿qué es lo que sucede? El proceso B y entra en el más alto nivel de prioridad, que es Q2. El proceso B, entonces, tiene control de la CPU porque tiene más prioridad que el proceso A que se está ejecutando, ¿sí? Entonces acá el proceso B puede ejecutarse, es un proceso corto que se ejecuta, ¿sí? Por su tiempo de quantum. Como el proceso B pues, es de 20 milisegundos y el tiempo de quantum habíamos dicho desde el ejercicio pasado, el ejemplo pasado, que es de 10, entonces cuando toma todo el tiempo de quantum, pues baja de nivel a Q1, pero puede seguir ejecutándose, ¿cierto? Baja de nivel a Q1, puede seguir ejecutándose, acá ejecuta 10 milisegundos, acá otros 10. El proceso B finaliza, entonces ya no existe más, y ya el proceso A entonces puede continuar su ejecución. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que este proceso B, que es corto, no tuvo que esperar a que el proceso A acabara, que es largo. Entonces no tenemos ese efecto convoy del que hablamos la clase pasada, ¿cierto? Sino que entonces tenemos que los dos procesos pueden ejecutarse. Un proceso corto que llegue al sistema puede ejecutarse entonces fácilmente sin esperar que los largos terminen. ¿Listo? Profe, Finalmente, qué, eh, qué pena sí, yo, qué pena yo decimos. pregunto ahí una cosita. Entonces, Sí. eso quiere decir que en este tipo de método de procesamiento de queues, Uh-huh. se puede pausar o frenar momentáneamente la ejecución de uno de los jobs o de uno de los procesos. Por ejemplo, Correcto, sí. en O este caso sea, parece o da la impresión de que se detiene un momento. correcto. Lo que pasa es que de pronto eso no lo vimos con claridad la clase pasada, pero te lo repito, nosotros en general tenemos dos tipos de planificadores, ¿cierto? En general los planificadores los podemos los schedulers los podemos clasificar en dos clases, ¿cierto? La clase de planificadores apropiativos y los no apropiativos, que en el libro los llaman, bueno, Preempt y non-preempt. exacto, apropiativos. Esta es como la mejor traducción, yo les había un poquito hablado acerca de eso. Básicamente igual nosotros vamos a trabajar también con el término en inglés preemptive y non-preemptive. Non Entonces, primero tenemos que decir que el algoritmo MLFQ de colas multinivel es apropiativo, ¿sí? O sea, tiene la capacidad de interrumpir un proceso para darle control a otro proceso, ¿cierto? Eso implica pues que tiene que almacenar el proceso, el estado del proceso que interrumpió para poder darle entonces continuidad en otro momento indicado, ¿cierto? Los no apropiativos, el ejemplo típico, por ejemplo, es el FIFO o el SJF, ¿sí? Estos no apropiativos simplemente cuando le dan el control de la CPU a un proceso, dejan que el proceso finalice hasta el final, bueno, finalice, ¿cierto? Dejan que el proceso simplemente sea el proceso el que libere el recurso de la CPU, ¿cierto? No toman, no se apropian de la CPU, por eso lo llamo yo apropiativo. No se apropian de la CPU, son non-preemptive. Son dos tipos de algoritmos generalmente utilizados para sistemas tipo batch.
en los cuales pues usted no necesita interactividad, entonces puede dejar que los procesos puedan ejecutarse hasta el final. Pero en los procesos apropiativos, en los planificadores apropiativos, el ejemplo pues de planificadores apropiativos puede ser entonces lo típico, pues lo vimos, el round robin, ¿cierto? Es apropiativo. El shortest time to completion first, o sea, el tiempo más corto para, o el shortest time remaining first, como el tiempo más corto restante primero, ¿cierto? Que era la versión apropiativa del SJF, si ustedes lo recuerdan en la clase pasada, son algoritmos apropiativos y obviamente entonces aquí también vamos a meter el MLFQ. ¿Qué implica tener entonces un algoritmo apropiativo? Que usted tiene la capacidad de estar ejecutando un proceso o un trabajo y así el proceso no haya finalizado, el sistema operativo puede tomar control de la CPU, ¿sí? Para entonces hacer un cambio de contexto. Entonces eso toma un tiempito, pues hacer ese cambio de contexto, o sea, aquí toma control la CPU y darle entonces paso a que otro proceso se ejecute, digamos el proceso 2. Luego el proceso 2 puede ser nuevamente interrumpido, el sistema operativo puede tomar control nuevamente, el sistema operativo toma control y le puede entonces, por ejemplo, reiniciar ese proceso 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica que yo pueda detener un proceso y reiniciarlo en un momento? Implica que yo acá, este proceso no ha terminado, pero soy capaz de almacenar su contexto, o sea, puedo almacenar en qué iba su ejecución, qué registros, qué valores tenían sus registros, en qué valor iba su program counter, y cuando quiero reiniciarlo, pues esos valores de contexto los pongo en la CPU para entonces que el proceso continúe, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos, un poquito, es transparente para el proceso. Usted como programador, usted nunca se ha preocupado de que, bueno, yo voy a tener la CPU, sí o no, no sé, ¿cierto? Usted no se preocupa por eso, usted como programador tiene la ilusión de que está utilizando la CPU siempre y es el sistema operativo el que le tiene el uso de la CPU y puede entonces realizar un cambio de contexto entre procesos. Almacenar el contexto de un proceso 0 y setear el contexto de otro proceso diferente y hacer eso constantemente. Listo. Pregunta. A ver, ¿dónde voy? Pregunta Andrés Carrascal. Al detener un proceso para que entre otro, esos cambios de contextos no generan mucho costo, sí generan un costo. Y ahí es donde hablamos de cuál es el mejor tiempo de quantum del round robin. Entonces vamos a poner eso en otro contexto diferente, ¿cierto? Supongamos que usted tiene el round robin, que básicamente es un sistema apropiativo preemptive y que hace eso, que coge un proceso, después otro proceso, después otro, después otro, después otro y así sucesivamente. Entonces realmente cada vez que usted hace esta rayita está haciendo cambios de contexto entre procesos. En sistemas normales, digamos que ese cambio de procesos puede ser de 10 nanosegundos, pongámosle, ¿cierto? Ahora, 10 nanosegundos puede ser mucho o puede ser poco dependiendo del tiempo de quantum, ¿sí? Si el tiempo de quantum, por ejemplo, es igual a 10 milisegundos, podemos ver que esta cantidad, comparativamente con esta cantidad, esta es mucho más grande que esta. Entonces, vamos a tener tiempos de quantum muy grandes, ¿sí? De 10 milisegundos, y vamos a gastar un pedacito muy pequeñito, ¿sí? En 10 nanosegundos haciendo cambios de contextos, ¿cierto? Entonces, eso, cuando tenemos eso ahí, la utilización de la CPU, pues va a ser grande, porque voy a estar haciendo mucho tiempo cálculo y muy poco en overhead. Pero manteniendo ese mismo valor del cambio de contexto, ¿qué pasa si yo defino el quantum en 10 nanosegundos? Si defino el quantum en 10 nanosegundos, resulta que yo voy a estar haciendo 10 nanosegundos de computación y 10 nanosegundos de cambio de contexto, ¿sí? Entonces realmente la utilización de esta CPU pues se me va a bajar a que el 50% del tiempo esté haciendo operaciones como de gestión, ¿cierto? Y no realmente ejecutando procesos, ¿sí? Entonces aquí estamos cercano al 99.9% de utilización de la CPU
y lo bajamos al 50% simplemente cambiando el tiempo de quantum. Por eso es que el tiempo del quantum o el tiempo del time slice o el tiempo pues, de la porción de tiempo del round robin, acá específicamente en este caso, es crucial, ¿cierto? Y es un trade-off, porque si yo lo coloco muy pequeño y empieza a ser comparable con el tiempo del cambio de contexto, resulta que la utilización de la CPU se me baja, ¿cierto? A pesar de que yo puedo tener entonces procesos más interactivos, la utilización de la CPU va a ser entonces, va a decrementarse y ya esto no es deseado. Si yo pongo tiempos muy grandes, ¿sí? Digamos que el quantum es igual a un segundo, digamos exagerando acá, un segundo comparado con 10 nanosegundos, pues es muchísimo, muy más grande que 10 nanosegundos. Entonces 10 nanosegundos es casi despreciable. Yo podría decir que casi tengo una utilización de la CPU aproximada al 100%, pero ese tiempo de quantum de un segundo significa que yo voy a estar ejecutando un segundo un proceso. Significa también entonces que yo no voy a ver una interactividad muy adecuada en mi CPU. ¿Por qué no? Porque entonces, por ejemplo, yo tengo 300 procesos en ejecución y yo le doy, por ejemplo, un alt-tab para cambiar de proceso, ¿sí? Se va a demorar 300 segundos a que me cambie el proceso que yo quiero. Entonces eso no es deseado, ¿cierto? No es deseado, digamos, esa espera ya se deja de ser interactivo para el usuario, ¿cierto? O esperar un segundo para yo ver mi proceso, ya eso yo lo puedo evidenciar. Efectivamente se deteriora el tiempo de respuesta. Entonces, por eso es un trade-off, ¿cierto? Es un compromiso. Bueno, ¿cuál es el tiempo adecuado? Pueden ser algunos milisegundos, cientos de milisegundos. También dependerá, pues, para esa máquina, cuál es el cambio de contexto, cuál es el tiempo del cambio de contexto. Listo. ¿Está claro, Andrés? Perfecto. Entonces, continuemos. Entonces, estábamos por acá. Listo, apropiativos y no apropiativos. Todo esto había nacido, pues, de la pregunta del compañero, que me decía que, bueno, ¿qué pasaba acá? Que si yo podía interrumpir este proceso acá y volverlo a reiniciar. Efectivamente, sí. Usted lo que está haciendo acá es un cambio de contexto entre procesos, cambia de este proceso A este proceso B, ¿cierto? Acá simplemente es que finaliza el quantum y acá vuelve a haber otro cambio de contexto entre el proceso B y el proceso A nuevamente. Y el A pues simplemente se interrumpió por un espacio de tiempo y puede continuar. Listo.